Vamos a empezar diciendo que la infección del tracto urinario es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en los niños, en los lactantes. El promedio de 8 a 10% de las niñas y el 2 al 3% de los niños han padecido infección del tracto urinario verificada con cultivos bacteriológicos. El reflujo vesicouretral se detecta en la mayor parte de lo que es de los pacientes, entre el 30 al 40% de los niños y niñas menores de 2 años tras su primera infección de tracto urinario, y en el 20 al 25% de las niñas escolares con ITU recurrente. Obviamente las recurrencias es muy frecuente, entre el 15 al 20%, especialmente en el primer año, tras un episodio inicial, aumentando el riesgo con el número de episodios previos. La afectación renal se da entre el 40 al 70% de los pacientes menores de 2 años con infección del tracto urinario febril. Aproximadamente del 6 al 15% de los pacientes menores de 2 años desarrollan cicatriz renal en el primer episodio de ITU febril, siendo excepcional si el primer episodio de pielonefritis aguda se produce después de los 4 años. En los menores de 2 años, el retraso en el tratamiento o atraso en el tratamiento de las infecciones recurrentes o el reflujo vesicouretral en grado número 3, las uropatías obstructivas son los factores de mayor riesgo para el desarrollo de cicatriz renal, HTA y proteinuria renal y por ende insuficiencia renal crónica. Vamos a partir diciendo que la infección urinaria se define como la presencia de bacterias en la orina acompañada de una reacción inflamatoria con sintomatología clínica. También podemos decir que es la invasión y la multiplicación y colonización del tracto urinario por microorganismos que obviamente comprometen lo que es la parte renal y vías urinarias, dando o no sintomatologías que sugieren la enfermedad. La prevalencia tiene una prevalencia en el recién nacido término, varones de 1%, mujeres 0,14%, en los lactantes, varones de 1,8% y mujeres al 2%. Y obviamente acá, remarcamos acá la incidencia mayor o prevalencia en los niños de 1 a 2 años, en las mujeres con el 8% y en los varones de 1,9%, teniendo en cuenta entre los 3 a 5 años de edad, en los varones el 1 a 8% y las mujeres el 6,6%, y en edad escolar obviamente vamos disminuyendo en los varones con el 0,1% y en las mujeres aumenta la prevalencia con el 5 al 7%. Vamos a mencionar el agente etiológico que produce la infección del tracto urinario en los niños, con una prevalencia del 90% por la E. coli. De los casos con unas cepas que prevalecen el 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,18, 25, 50 y el 75, que son responsables del 80% de las pielonefritis agudas. Mencionamos entre la Klebsiella, Proteus, Enterobacterius, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, el Staphylococcus coagulasa negativo, las Cándidas albicans, pueden originar con predominio en los recién nacidos, Staphylococcus saprophytos en mujeres jóvenes y adolescentes, y las Chlamydia trachomatis uroplasma en la edad de lo que es la adolescencia, con sedimentos patológicos y urocultivos negativos, y pensar en realizar un hisopado uretral en esta edad es muy importante, y el hisopado vaginal en las mujeres. El Haemophilus influenza, el neumococo, crecen en medio enriquecido por agar de chocolate, y los gérmenes de beta-lactamasa de espectro extendido y gérmenes no E. coli, que corresponderían al 10% de lo que es los agentes etiológicos que provocan infección del tracto urinario. Bueno, dentro de lo que es la fisiopatogenia,
vamos a mencionar la vía para tomar en cuenta, vamos a tomar en cuenta las vías de diseminación, los factores del huésped, los factores bacterianos. Tomamos en cuenta que el desarrollo de la infección urinaria en las 6 primeras horas indican que la colonización se realiza a nivel de lo que es el parénquima renal. Posteriormente el epitelio tubular todavía es normal, y a las 24 horas los gérmenes liberan unas genotoxinas y se activan los mediadores de lo que es la inflamación y se produce el óxido nítrico. A las 48 horas ya se presentan infiltrados polimorfonucleares en los túbulos y ya se manifiesta el fenómeno de destrucción bacteriana y hay lesión tubular, y por ende puede manifestarse a través de las cicatrices en el parénquima renal. Los factores de riesgo podemos indicar entre estas las anomalías del tracto urinario, como lo que es el reflujo vesículo-uretral, las dilataciones, las obstrucciones, el bajo flujo de orina, la historia que sugiere o confirme infección urinaria previa, las anomalidades de la ecografía prenatal, y la historia familiar de reflujo o enfermedades renales. Mencionemos también que la vejiga neurogénica o agrandada de tamaño, y también las evidencias de lesión espinal, la disfunción vesical, masa abdominal, las parasitosis, la instrumentación de la vía urinaria como el sondaje, las vulvovaginitis, balanopostitis, las fiebres recurrentes o de origen desconocido también nos hacen predisponer como un factor de riesgo, la constipación, fimosis, fusión de labios menores, alteraciones en el crecimiento, hipertensión arterial y inmunosuprimidos. Continuando con la clasificación, vamos a hablar de lo que es las infecciones del tracto urinario bajo. Dentro de estas vamos a mencionar a lo que es la cistitis, de curso en los pacientes afebril y presentan sintomatología de micción urinaria como la disuria polaquiuria, incontinencia urinaria y ausencia de dolor lumbar. No presentan riesgo de lesión del parénquima del renal con respecto a lo que es la espilonefritis aguda. La uretritis es poco frecuente en pediatría con una entidad aislada y se manifiestan también como síntomas, se manifiestan con síntomas miccionales como disuria polaquiuria sin fiebre. Hay eliminación de exudado en los adolescentes, y en los niños se indiferencia por la clínica de la balanopostitis y la vulvovaginitis o la cistitis. Dentro de estas también vamos a mencionar las infecciones del tracto urinario atípicas. Se da en los pacientes con compromiso del estado general, provocan septicemia, una infección urinaria de mala evolución, se podría decir, un germen no E. coli, provocado por un germen no E. coli, alteraciones de la función renal, presenta un cuadro febril muy severo, un flujo urinario disminuido, presencia de masa abdominal o vesical, la creatinina va a estar alta y tiene respuesta antibiótica inadecuada dentro de las 48 horas de inicio del tratamiento. Las infecciones del tracto urinario también vamos a mencionar las recurrentes, es la presencia o más de 2 episodios en 6 meses o de 4 en un año, y en estas vamos a mencionar por recaída, que se refiere a la recurrencia de la bacteriuria con el mismo microorganismo que estuvo presente antes en el tratamiento fuera iniciado, y esto se debe a la persistencia del germen en el tracto urinario. Por reinfección es una recurrencia de la bacteriuria con otro microorganismo diferente de la infección original, y es una nueva infección.
las vías de infección, dentro de estas vamos a mencionar las ascendentes, es la más importante. La zona periuretral está colonizada por gérmenes aerobios y anaerobios, y los factores que favorecen el ascenso del germen en las infecciones dermatológicas, vaginales y uretrales, y los factores, la cortedad de la uretra femenina, su cercanía con los gérmenes fecales y la susceptibilidad de la contaminación periuretral, especialmente en la etapa del uso del pañal, y hace más frecuente en los niños, con las niñas. La vía hematógena es la vía, se reserva preferentemente es para los neonatos con infecciones sistémicas predominantes a Staphylococcus aureus, y los hongos, los gérmenes gram negativos, generalmente invaden la vía sanguínea y se ven favorecidos por la obstrucción de la vía urinaria. También podemos mencionar a nivel de esta vía, como un ejemplo, la tuberculosis sigue la vía sanguínea para localizar en el riñón, y es poco frecuente y se debe estudiar, obviamente, en pacientes con TBC pulmonar, descartar que no tenga una TBC renal. Vías de infección, también podemos mencionar dentro de estas las descendentes. Es inmaduro tanto su sistema inmune como las barreras naturales que impiden en este fenómeno que ocurra. Las bacterias pasan fácilmente la barrera intestinal a través de lo que es las bacteremias y pasan al riñón. No existe una condición urológica, anatómica que lo explique. La linfática, se menciona también dentro de estas, las vías linfáticas, son pocas, hay pocas evidencias de esta transmisión. Dentro de los mecanismos de defensa del huésped, vamos a mencionar defensas específicas y las defensas innatas que presenta el huésped. Entre las defensas específicas, la exposición antígena que activa los linfocitos T y B y produce una respuesta especializada con la formación de anticuerpos. Y las defensas innatas que presenta el huésped incluyen las fuerzas mecánicas como el flujo de la orina, el vaciamiento vesical, la descamación constante del epitelio urinario, las características de la orina, la flora normal de la uretra y las barreras inmunitarias. Para el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario, vamos a tomar en cuenta la sospecha clínica, el sedimento urinario y el cultivo, y obviamente los otros estudios de imágenes. Vamos a clasificar entre las manifestaciones clínicas por edades. En los menores de 2 meses, ellos manifiestan hipotermia, hipertermia, pueden estar letárgicos, irritables, presentar vómitos, dificultad para alimentarse, falta de progresión de peso, ictericia, diarrea, y todo eso nos puede indicar una sospecha de sepsis. En los niños de 2 meses a 2 años, lo que nos mencionan es fiebre, dolor abdominal, vómitos, dificultad para alimentarse, mal progreso de peso, letargia, poliaquiuria, disuria, cambios de continencia miccional, micciones disfuncionales, dolor abdominal, fiebre y vómitos. Y entre la orina podemos ver que esté turbia o hematúrica. Entre las manifestaciones clínicas en los niños de edad escolar, si se trata de una pielonefritis, el niño va a manifestar fiebre, escalofríos, vómitos, dolor abdominal, lumbar, malestar, sensibilidad dolorosa y acentuada a nivel costo vertebral, y cuando la infección está localizada en vías urinarias bajas, presenta disuria, poliaquiuria, micciones dolorosas, urgencias miccionales o retención o dolor en hipogastrio, eneuresis, febrículas, hematurias francas, y de esta manera lo que se conoce como un síndrome miccional no siempre es debido a infecciones de vías urinarias bacterianas. La sintomatología puede sugerirnos que un paciente tiene infección urinaria, pero la confirmación diagnóstica radica obviamente en el estudio bacteriológico. Dentro de lo que es
los diagnósticos o seguido para el diagnóstico de lo que es la infección urinaria. Sí, vamos a pasar a los exámenes. El examen principal en este caso es el estudio que vamos a realizar, el examen general de orina. Dentro de esta vamos a tomar en cuenta el sedimento, la densidad y el pH. Es tomar en cuenta que si presentamos un sedimento patológico, una leucocituria de 5 leucocitos por campo en el varón, de 9 en la mujer, nos indicaría presentar una sospecha de infección urinaria, obviamente en una orina centrifugada durante 5 minutos. Puede presentar también microhematuria, más de 3 hematíes por campos, y es acompañante frecuente y refleja el compromiso inflamatorio, cilindros leucocitarios e índice de infección urinaria alta nos indica. La proteinuria, cuando alcanza valores superiores a 1 gramo litro, puede correlacionar con un daño parenquimatoso, la densidad urinaria menor a 1015 en la orina, con 12 horas de privación de líquidos, marca alguna alteración en el mecanismo de la concentración. También otro estudio que podemos realizar son las tiras reactivas. Tiene una sensibilidad y especificidad donde vamos a ver que nos marcan las terrazas leucocitarias del 83% de sensibilidad y especificidad del 78%, y los nitritos del 53% de especificidad y 98% de especificidad, perdón. Las terrazas leucocitarias son nitritos, 93% de sensibilidad y una especificidad del 72%. El sedimento, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, mayor a 5 células por campo. En lo que es la parte del microscopio, las bacterias, el 81% de sensibilidad con relación a lo que es el 83% de especificidad. Terasa leucocitaria o nitritos, 99.8% y 70% de especificidad. Lo que son las bacterias, Tison Gram, 93% de sensibilidad y 95% de especificidad. Otro estudio que marca y que confirma las infecciones del tracto urinario, mencionamos lo que es el urocultivo, y es el más importante. Los métodos de recolección de orina, dependiendo de cómo se tome la muestra, a chorro misional, nos indican que el urocultivo es positivo cuando nos marca mayor o igual a 100 unidades formadoras de colonias en ml en un germen indicador de validez diagnóstica, no invasivo, obviamente sencillo. El riesgo de contaminación depende de lo que es la higiene. La bolsa adhesivas es la menos indicada para realizar un urocultivo y nos da una sensibilidad para el urocultivo mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias en ml de un germen. No invasivo sencillo, de la tasa de falsos positivos muy elevada, mayor al 50%. Otra forma de tomar la muestra de orina es el cateterismo vesical, donde obviamente vamos a tener una sensibilidad o una presencia de 10.000 unidades formadoras de colonia a 50.000 ml de un germen, con una sensibilidad del 95% y especificidad del 99%, invasivo, riesgo de trauma renal, cierto riesgo de contaminación, método de confirmación, y es el método inicial y el más específico. Función suprapúbica, tiene un crecimiento de gérmenes gram negativos y un crecimiento de algunos cientos de colonias y cocos positivos, una técnica de referencia. Invasivo tiene un éxito variable de 30 a 70%, ideal y precisa para un control ecográfico. Dentro de lo que es el laboratorio, se realiza al igual lo que es el hemograma,
y donde nos revela tal vez una leucocitosis con neutrofilia, pero tiene un escaso poder discriminativo dentro de los restantes de fase aguda. Mencionemos la BCG mayor a 25 milímetros por hora, PCR mayor a 20. Podemos realizar también, solicitar la procalcitonina mayor a 0,5 ml. Tendría mayor especificidad frente a lo que es la proteína C reactiva, pero en nuestro país hay poca disponibilidad y no está recomendando por alto costo-beneficio. La urea y la creatinina son indispensables para valorar obviamente la función renal si la infección afecta afecta lo que es la función renal y por ende un control cuando se emplean aminoglucósidos. Las interleuquinas 6 se detecta elevada en los niños con pielonefritis aguda, pero no se encuentra disponible en el país. También se puede realizar el hemocultivo de función lumbar, obviamente en niños menores de 2 meses que tengan riesgos de bacteremia y en lactantes y niños mayores si presentan un severo compromiso sistémico, que tengan fiebre mayor a 39 y compromiso hemodinámico. Dentro de los estudios que vamos a utilizar, también vamos a solicitar una ecografía renal y de vías urinarias, y a todo paciente con primer episodio de infección urinaria se le realiza una ecografía renovesical pre- y postmiccional en el caso de que controle esfínteres independientemente del sexo, edad y tipo de infección urinaria alta o baja. La valoración es para realizar la forma y tamaño y posición y simetría o la presencia de uronefrosis y urolitiasis, la evaluación de las ecoestructuras del parénquima renal y de la presencia o no de formaciones quísticas para descartar todo esto, y la valoración de la vejiga, del grosor, la pared y el grado de represión y residuo postmiccional o formaciones endovesicales, cálculos o ureteroceles. El centellograma renal se puede realizar en infecciones del tracto urinario altas para valorar el compromiso renal en pacientes con pielonefritis aguda y en pacientes que hayan sufrido infecciones urinarias recurrentes. Para el diagnóstico de estas escaras pielonefríticas antes de los 6 meses y después del último episodio de infección urinaria. En los pacientes menores de 1 año con reflujo o con infecciones urinarias recurrentes y en mayores de 1 año con infecciones urinarias recurrentes atípicas se indica o con una ecografía renal patológica. Está indicada este estudio. El uretrocistograma miccional es para evaluar obviamente lo que es la evaluación, el grado de reflujo vesículo-uretral, las válvulas de la uretra posterior en varones y las alteraciones de la pared vesical en ciertas situaciones como disfunción vesical y vejiga neurogénica. Es indispensable obtener una imagen miccional sin sonda para evaluar la uretra posterior y se realiza a todos los menores de 1 año o mayores de 1 año con el estudio patológico de lo que es la densitometría. De la centellografía renal. Vamos a tomar en cuenta dentro de lo que son los criterios el tratamiento, vamos a tomar en cuenta, o sea, el fundamental es erradicar los gérmenes, el alivio de los síntomas,
prevención y reducción del daño renal, no utilizar el antibiótico en caso de profilaxis a dosis de tratamiento en aquellos pacientes que lo reciben, no utilizar nitrofurantoína para infecciones urinarias altas, aunque sea sensible porque no adquiere concentraciones adecuadas en la sangre ni en los tejidos. Recordar también que el trimetoprim sulfametosacil tiene un nivel general alta de resistencia, es decir, no utilizarlo empíricamente porque presenta efectos en piel y hematológicos. No utilizarlo en infecciones en neonatos por la deficiencia de glucosa 6-fosfato, deficiencia de ácido fólico y insuficiencia hepática severa, y el uso de antibióticos en el periodo previo hasta los 3 meses favorece la resistencia de los gérmenes. El tratamiento farmacológico vamos a citarlo por 2 vías, la vía parenteral y vía oral. Dentro de lo que es las vías parenterales vamos a mencionar la cefotaxima a 150 miligramos kilogramo día, repartidos en 3 dosis, y la ceftriaxona 50-75 cada 12 horas. Tobramicina es de 5 a 7 miligramos kilogramo día, cada día. Gentamicina de 5 a 7 miligramos kilogramo día. Ampicilina a 100 miligramos kilogramo día cada 6 horas, y los fármacos a utilizar por vía oral es la cefixima de 8 miligramos kilogramo día, el cefbibuteno de 9 miligramos kilogramo día en cada 12 horas, y el cefaclor de 40 a 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas. La fosfamicina de 100 a 200 miligramos kilogramo día cada 6 horas, y la amoxicilina más ácido clavulánico de 40 a 45 miligramos kilogramo día, 3 veces al día, y la nitrofurantoína de 5 a 7 miligramos kilogramo día cada 6 horas. También mencionamos acá TMS más sulfametosacil, utilizamos a dosis de 8 a 12 miligramos kilogramo día cada 12 horas. Considerar el ingreso hospitalario, los criterios de internación. Debemos considerar el ingreso hospitalario en los niños con infección urinaria febril si presentan uno o varios de los siguientes factores: fiebre elevada, mayor o igual a 38 grados, y en niños o niñas menores de 3 a 6 meses de edad. Persistencia de la fiebre tras 48 a 72 horas de tratamiento y no responde. Factores de riesgo de germen no habitual, antibioterapia reciente, hospitalización reciente o cateterismo, historia familiar de reflujo vesicular uretral o ecografía prenatal con dilatación de las vías urinarias y en estudio, infecciones urinarias febriles a repetición o elevación importante de los reactantes de fase aguda PCR, BCG, procalcitonina. Hola, Blanca, ¿me escuchás? Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí. Blanca, ¿por qué no está incluida dentro del tratamiento la cefalexina? El tratamiento en vía oral. Como que es de primera elección. ¿Lo ves? ¿Está Blanca o se fue? Sí, Doc, estoy acá. Está, Doc, sino que se me adelantó y se me fue la diapositiva. Ah, bueno. Todavía no había terminado y se me salió. Ok.
Estoy acá con el doctor Berardi, que me tira de las orejas y no hablo. No, lo vi así. ¿Se puede hacer algún aporte? Dice el doctor Berardi si puede hacer un aporte. Sí, por favor. Claro. Ah, ¿me escuchan? Sí. Sí, No, perfecto. Okay. Ahí. Bueno, no, muy bueno, la verdad que bastante... Bueno, no se escucha nada ahora. Lo perdimos. Blanca, tengo una pregunta. No está. Soy yo. Decime, ¿de dónde armaste la clase? ¿De qué te basaste? Me basé en la sociedad, la sociedad pediátrica de la española, y después el CAP saqué, y después también saqué de un consenso de México, y sí se me pasó acá dentro de lo que es el tratamiento por vía oral, no lo puse la cefalexina, perdón. Sí, estaba acá. Te pregunto porque justamente hay algunas diferencias con el consenso, el último consenso de la SAP que tenemos nosotros. Por eso me parecía que lo habías tomado de otro lado. Que si bien hay cosas que obviamente son iguales, hay otras que por ahí varían, sobre todo lo que es el tratamiento. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que como primera opción se toma cefalexina, todo hablando por vía oral, obviamente. Segunda opción es TMS, acá en Argentina sí usan como segunda opción el TMS, y tercera opción amoxiclavu. Y la dosis que se usa es de 50 a 100. En general usamos 70, 80, depende de lo que... A mí me gusta usar 75. Algunos usan 50, pero bueno, es de 50 a 100, igual que la ceftriaxona, ¿sí? Que es de 50 a 100. Y bueno, otra cosa que quería comentar con respecto a los pacientes febriles, tenemos que tener en cuenta que hay una alta asociación entre lo que es la edad y la ITU y la sepsis. Cuanto más chiquito es el paciente, mayor riesgo de sepsis. Por eso, en menores de 2 meses, siempre se les realiza una PL entre los 2 y los 3 meses, de acuerdo al laboratorio. Según este último consenso, se dice que se puede, ya se está por terminar también, se dice que si se tiene un laboratorio de bajo riesgo, si con una orina, que obviamente sugestiva de una ITU, se puede aguardar. De mayor de 3 meses no es necesario realizar una PL. Y después lo otro que quería comentar también, como hacer énfasis, que en realidad vos lo comentaste también, es el tema de las bolsitas colectoras. Porque las bolsitas colectoras tienen una alta probabilidad de contaminación. En general se dice que con más de 20 minutos de la bolsita colectora, listo, ya se contaminó la muestra. Entonces no sería el método ideal para tomar la muestra, sino que la muestra debe ser al acecho. ¿Sí? O sea, hay que, bueno, obviamente explicarle a los padres que tienen que tener mucha paciencia y que, bueno, es así. Nada, quería hacer ese aporte. Gracias, ahí. Igual se me fue la diapositiva y como que quedó terminada. Estuvimos ahí en...
Sí, sí, tranqui. Igual, bueno, también es bueno saber cómo en otros lugares se maneja, pero bueno, tener en cuenta también cómo se maneja acá. Está muy bueno en la última actualización de la SAP, que en realidad es de hace, no sé, 3 años, más o menos, no es que sea tan nueva, pero la verdad es que léanla porque es bueno, la verdad es llevadero, no es aburrido leer, y es un tema súper frecuente. Acá el doctor Berardi quería hacer un aporte, pero no se escuchaba nada. A ver si ahora lo escuchan, a ver. Estamos teniendo problemas para ayudar, para escucharlo al doctor. No logramos escucharlo, doctor. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien quiere aportar algo más o hacer una pregunta? No, para mí estuvo muy buena la presentación. Gracias, Blanquita. Bueno, Blanqui, gracias. Creo que el doctor no nos va a poder compartir nada. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos mañana en el mismo horario. Mismo canal. En el mismo canal. Ya, disculpen por la demora ahí. No te preocupes, esto es... Seguro que si me estaba entre la clase de mi hijo y yo estaba acá intentando con cosas entrar, poder dejarlo todo en orden, pero bueno, que las diapositivas se me iban. No, estoy cero No como pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. lo tenía Bueno, todo preparado, pero bueno, se me fue todo. no hay drama, ya está, ya pasó. Bueno, nos vemos mañana a las 11, que tenemos la clase de gineco con Valeria Montero. Va, la charla. Ah, esperen, que acá se quiere conectar, a ver si nos dice algo el doctor. Hola. Hola. No, espera. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí los dejo con el doctor Berardi. Ah, bueno, gracias. Soy la secretaria privada. Sí, lo único que no se quiere sentar en la rodilla, eso es lo único malo. No, quería decirles lo siguiente. ¿Se escuchó lo de infección recurrente o recaída? No. Bueno, una forma de saber si es la misma cepa que está produciendo la segunda infección urinaria es viendo la sensibilidad antibiótica con el antibiograma. ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Doc. Bien, bárbaro. La otra cosa que yo noté en la charla, que no se habló de la constipación. Cuando
El factor de riesgo es la uretra más corta y la constipación generalmente van de la mano en las nenas. Muchas veces consiste en regularizar la ecuación. Con respecto a la cefalexina, bueno, que ya lo arregló, la cefalexina tiene una alta concentración en sangre y en el tratamiento de las infecciones urinarias a repetición bajas en la nena, que son de la comunidad, que no son adquiridas dentro del hospital, el antibiograma no tiene mucho, es falaz, digamos. ¿Qué significa esto? Que hemos visto y hemos hecho acá en el hospital un trabajo con el doctor José María Casella, donde las infecciones urinarias bajas con 50 miligramos por kilo de cefalexina en dos dosis, o sea, cada 12 horas, durante 5 días, curaban todas las infecciones urinarias bajas. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Digo esto porque muchas veces va a venir un paciente con el resultado diciendo que le dimos cefalexina, pero que es resistente, pero el chico ya los síntomas urinarios bajos ya los superó. Esto quiere decir que se curó con lo que le dimos. La otra cuestión que hay algo que es poco conocido o poco visto, que es la vejiga inestable de la infancia, que generalmente son chicos que tienen como tenesmo vesical, como urgencia miccional y demás. Y esto es porque el extrusor no está del todo maduro y emite algunas contracciones que la pequeña dosis, la pequeña cantidad de orina que llega a la uretra posterior inmediatamente desencadena el deseo de micción. Y esto lo que hace, o lo que lleva, es a un residuo postmiccional que favorece la infección. Y lo último que quería decirles para que lo tengan en cuenta, que el reflujo vesicureteral es una patología propia de la infancia, es forma activa, hay mecanismos activos y mecanismos pasivos que lo previenen. De hecho, hay ensayos o experimentos hechos en vejigas cadavéricas donde al llenarle mucho la vejiga no dejan pasar la orina hacia arriba, lo cual el reflujo vesicureteral tiene como punto fundamental el respaldo del detrusor con el trayecto intramural que hace el uréter cuando entra. Y lo último que quería decirles es con respecto al reflujo, que el grado 1, 2 y 3 son de tratamiento médico, el tercero dependerá, pero 1, 2 y 3, el 4 y el 5 ya hay que derivarlo al cirujano urológico para ver si se toma algún tipo de determinación. Y lo último, con respecto a la nitrofurantoína de orina, que estuvo muy bien, como se lo dijo, tiene mucha intolerancia gástrica y se utiliza fundamentalmente para realizar el tratamiento